Espérame. Esto. Primer cosa que estamos todos de acuerdo y que el doctor Ugarte deja claro. Los niños se enferman menos que los adultos. Exacto. De COVID. Uno. Exacto. Aún reconociendo que para un padre le interesa bien poco que sea menos, lo que le interesa es su hijo. Claro. Si su hijo se le enfermó, para él Es una 100%. catástrofe es un 100%. Otra pregunta, pero porque se enferma menos. Vamos A de a ver, pero, poquito. ¿sabes? Entre los niños, ¿se contagian harto o poco? Porque, por ejemplo, el problema con los virus invernales respiratorios, influenza, sincicial y otros, es que es muy contagioso entre ellos. En el COVID, entre niños, ¿se contagian harto o poco? Eso se ha estudiado, hay varios estudios, se han hecho estudios en Australia, en otras partes, también acá en Chile se hicieron estudios. Y ojo, lo que se ha visto es que por fortuna en comunidades educativas la contagiosidad no es tan alta como en otros medios. Ejemplo, recuerden ustedes, acá mismo en Chile, una persona asintomática fue a un gimnasio. 23 personas contagiadas. Recuerden otras actividades en locales comerciales donde había una persona contagiada, un local nocturno en el sur de Chile, ¿no es cierto? Pero en los colegios la tasa de contagio que se ha reportado en esos estudios es contenida. Tampoco es despreciable, pero es... Ya, pero ¿dónde se instala la polémica mayor? Es que, por lo que se entiende de las palabras del ministro de Salud, es que los niños tampoco contagian demasiado a los adultos. Y ahí hay mucha discrepancia. Bueno, ahí más Porque la preocupación es si llevan el virus La casa. a casa. Bueno, ahí uno tiene que ser un poco más cauto. ¿Por qué? Porque los estudios no son tan concluyentes. Pareciera que efectivamente que el niño sea la fuente del contagio en aquellos estudios que han hecho la trazabilidad, que dice, esta persona se contagió y de dónde venía el contagio, en aquellos que han hecho eso, o sea, metodológicamente muy riguroso, parece no ser la fuente principal del contagio. Pero pueden llevarlo. Pero puede ser porque hay otros estudios que han hecho lo mismo y no han dado ninguna Doctor, diferencia según la edad. Ya, pero a ver, ¿sabe qué? Aquí cuando vemos estos estudios y lo dinámica que ha sido esta enfermedad, en realidad cuesta pensar que uno puede confiar de un estudio del año pasado, porque las cosas han cambiado de manera radical en los 2 primeros meses del año. Y cuando hablamos de la contagiosidad, si lo podemos comparar para hacernos una idea, por ejemplo, con la H1N1, con la influenza. El doctor Bernucci en sus redes habla justamente del tema y lo compara con la cantidad de niños que han muerto por COVID. Dice, en el 2020 son 48 los menores que han muerto. Por la influenza, por ejemplo, en el 2009 fueron 150 niños y en el 2010 81. Por lo tanto, en el 2020 dice sin clases, debería estar sin clases para que no se infecten a los adultos porque ellos sí lo transmiten. Tiene una opinión distinta al doctor París. No se puede afirmar que los niños no transmiten el virus. ¿Ya? Eso sería incorrecto. Lo que sí hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, que se enferman menos, que los brotes en las comunidades educativas no son tan importantes y algunos estudios que han mostrado que es difícil establecer que sean por lo menos igual de contagiosos que los adultos. Hasta ahí. De ahí decir que no contagian sería no interpretar las cifras, sino torturar las cifras para que digan lo que queremos que digan. Pero, no es así. Respecto a todo esto, está todo encendido en el planeta en términos de debate. O sea, recordemos que muchos de los países que han reabierto escuelas, porque es súper importante volver a clases presenciales. Sí. Yo como papá lo único que quiero es que vuelvan, porque sé que se les está provocando un tremendo daño y un déficit a hay mis mamás hijos. que no pueden trabajar si los niños no vuelven. Además, O sea, y por es que tantas así de razones. grave. Pero han vuelto a clases y han tenido que cerrar. Pero ¿Por ojo, qué? Ojo, ahí hacer un énfasis en lo que acabas de decir, que la vuelta a clases es importante, ya hay que ponerlo sobre la mesa porque es un tema muy importante. ¿Qué vamos a abrir primero? Un país, ¿qué debe abrir primero? Y disculpen que sea tan provocativo, voy a decir una brutalidad. ¿Debe abrir primero los bares o los colegios? Los malls
o los colegios. 100% de acuerdo. Sí, sí, ¿Me prioridades, entiendes? prioridades, Hay sopesemos. prioridades como país. O sea, los niños, disculpen que diga una Sí. frase tan brutal, No, por pero, favor. pero es Está que perfecto. la educación de nuestros hijos tiene que ser una prioridad. El problema es cómo lo hacemos para que esa educación combine lo presencial con a distancia y que no implique un riesgo o disminuya el riesgo al mínimo. Tenemos las primeras